Hilos y palabras. Hilos y palabras. Para tejer en equidad desde la Oficina de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de la Amazonia. Hilos y palabras. Para escuchar a las mujeres, las múltiples sexualidades y las masculinidades. Mujercita triste que vienes del campo, con los bultos de esperanza a la ciudad, a sembrar los hijos con mucho dolor. En aquella vida que se te negó, en la casa ajena del que te humilló, tu rencor se ahoga entre los cantar, tendrás que volar, cuando nuestras manos quieran se juntar. Tendrás que cantar, tendrás que volar, cuando nuestras manos quieran se juntar. Mujercita vendedora ambulante, florecita trasnochate en la ilusión, mujer del obrero aquel que nunca ve, empleada para las esclavitudes, serranita no conoces la razón de tu mala vida, de tu oración. Tendrás que cantar, tendrás que volar, como una paloma hacia la libertad. Tendrás que cantar. Muy buenos días, amigas y amigos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Hilos y Palabras, el programa de la Oficina de Género y Diversidad Sexual que busca contribuir a la sensibilización en torno a los derechos de las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, promoviendo roles y relaciones sociales equitativas. Yo soy Patricia Franco Rojas, docente del programa de Ciencias Sociales, y hoy les doy la bienvenida. Hoy no está con nosotros nuestra amiga Miriam Fernanda porque voló por allá a otras tierras a presentar un poco de la experiencia que han venido desarrollando alrededor de su trabajo con murales y con las comunidades caqueteñas. Entonces, pues hoy me traje otra amiga que nos acompañara, Cindy González Castro. Muy buenos días. Buenos días, Patricia, ¿cómo está? Bueno, Cindy se va a presentar ahorita, nos va a contar quién es, y tenemos además una invitada, una sorpresa en los teléfonos, una invitada muy, muy especial. Empecemos a preguntarle a Cindy de dónde viene, qué está haciendo aquí en Caquetá, quién es. Bueno, yo soy egresada de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y también estudiante de Geografía, de la maestría en Geografía. Me vine acá del Caquetá a trabajar y vivir hace 4 años y pues aparte pues me reconozco como feminista. Bueno, pues bienvenida hoy, además en este día pues que ha sido más difícil movilizarnos a la universidad por todo el tema del paro, porque pues hoy es un día además para pensarnos y para reivindicar las luchas no solamente de nosotras, las mujeres, sino del pueblo colombiano y de los pueblos latinoamericanos. Es un día para conversar
y para actuar en muchos sentidos. Entonces saludamos a quienes a esta hora se están movilizando, a quienes están marchando y quienes están allá en las calles. Les extendemos un caluroso saludo. Tenemos hoy en los micrófonos además a Ochi Curiel, activista, feminista, antropóloga. ¿Qué más podemos decir de Ochi? Muy buenos días, Ochi. Hola, buenas. Hola, Patricia. Hola, Cindy. A toda la audiencia un saludo. Bueno, pues Ochi Curiel es muchas cosas. Ochi Curiel es una activista feminista, antirracista, anticapitalista, con una propuesta frente a todas las opresiones. A la vez estoy en la universidad, ¿no? Soy también académica, tratando de hacer un pensamiento crítico en estos lugares que, aunque concentra la colonialidad del saber, pues también podemos hacer algunas fugas posibles ahí. Y soy parte del Grupo Latinoamericano de Estudios y Formación Feminista GLEFAS, que es un espacio de pensadoras y activistas latinoamericanas y caribeñas, y soy parte de la tremenda revoltosa La Batucada Feminista aquí en Bogotá. Bueno, pues a Ochi y a Cindy les damos la bienvenida a estos micrófonos de la Radio Universidad de la Amazonía, la 98.1, y con ustedes saludamos a nuestro señor rector, el profesor Gerardo Antonio Castrillón Artonduaga, y saludamos a nuestro amigo de todos los jueves, John Freddy. Muy buenos días, gracias por el apoyo técnico que usted nos está haciendo. Les recordamos que después de las 12 del día pueden escucharnos a través de la plataforma SoundCloud, a través de YouTube, porque esperamos además que este programa ustedes lo puedan compartir con sus amigos, con sus estudiantes, y que nos ayuden también en esta conversación que hemos iniciado desde la Universidad de la Amazonía. Bueno, hoy estuvimos pensando, Cindy, con su merced, de la semana pasada, cuál era el tema de este programa, los feminismos latinoamericanos. Y lo primero que su merced hizo cuando yo le propuse ese tema fue un tema bastante grueso, bastante amplio, y sobre el que hay muchas discusiones. Ochi nos ha prometido que va a haber unos cuestionamientos interesantes y fuertes al respecto. Entonces, quisiera a las dos primero empezar por preguntarles por qué hablamos de unos feminismos latinoamericanos. ¿Qué es esto de feminismos latinoamericanos? Bueno, yo creo que hablamos de feminismos en plural porque hay que entrar a reconocer como las diferentes corrientes, no solo digamos como académicas, sino políticas, ¿sí? Siento que acá en Latinoamérica, desde muchos procesos populares, se ha venido alimentando el feminismo, y a la vez el feminismo ha venido alimentando los procesos populares en el continente. Bueno, Ochi, cuando empezamos a hablar de esta entrevista que te contamos que era sobre feminismos latinoamericanos, nos dijiste que era una buena pregunta para empezar, pero también para desbaratar y cuestionar. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, primero habría que ver qué es lo que quiere decir lo latinoamericano, ¿no? O sea, lo latinoamericano puede ser una relación geopolítica, a pesar de que lleva un nombre colonial, pero en la geopolítica es un área, digamos, que es periferia en relación a lo que es el centro, definido fundamentalmente desde el norte, ¿no? Y probablemente muchos movimientos sociales retoman este concepto, categoría, como para ubicar una región particular que obviamente está caracterizada por el colonialismo, ¿no? O sea, tenemos en nuestras espaldas, no solamente Latinoamérica, también el Caribe, porque el Caribe siempre se olvida, ¿no? Y cuando hablamos de feminismos latinoamericanos, a pesar de que se ubica en una región particular, que yo más bien diría feminismos en Latinoamérica y el Caribe, cuando estamos hablando de feminismo latinoamericano, como bien dice Cindy, tiende a homogenizar un movimiento, una propuesta que de hecho tiene muchísimas corrientes, muchas de ellas ni siquiera se encuentran, aunque se llamen feministas, ¿no? Entonces es problemática porque trata de homogenizar todas las propuestas distintas que hay en torno al feminismo, y por eso a mí particularmente no me gusta utilizar feminismo latinoamericano, sino ubicar las corrientes particulares y cuáles son sus propuestas políticos, teóricas, de organización política,
Por ejemplo, es muy distinto pensar el feminismo autónomo en América Latina y el Caribe en relación a lo que es el feminismo institucional, que tienen políticas totalmente distintas, que parten de lugares totalmente distintos. El feminismo antirracista con el feminismo hegemónicamente blanco. Entonces, para mí es un concepto problemático. Más allá de que la categoría nos ayude a ubicar en términos geopolíticos acciones particulares en el mundo, ¿no? Ochi, me gustaría empezar entonces porque nos ayudaras a entender ese mapa que nos has presentado allí, cuáles son esos feminismos institucionales y esas otras tendencias de las que tú nos vienes mencionando, los feminismos afro, los feminismos indígenas. Ayúdanos a comprender un poco cuáles son esas divergencias. Pues hay muchas corrientes. Por ejemplo, lo que nosotras, y cuando digo nosotras, somos aquellas que venimos de la corriente autónoma latinoamericana, hemos hablado sobre feminismo institucional, es lo que tiene que ver con una propuesta totalmente liberal, ¿no? Que busca la lógica de la igualdad a través de insertarse en instituciones, por ejemplo, como el tema del Estado, a través de los partidos políticos, que busca solamente la igualdad entre mujeres y hombres, que tiene, digamos, un discurso basado fundamentalmente en el género, es decir, piensa que la subordinación de las mujeres solamente se explica por el tema de género. Y son estos feminismos que no problematizan mucho más allá cuáles son las estructuras de poder mucho más complejas, que no solamente atraviesan el tema del género, sino también de clase, de raza, de geopolítica, de sexualidad, ¿no? Esos son los feminismos institucionales, que además tienen una práctica política, por ejemplo, dependiente del Estado, dependiente de la cooperación internacional, forman parte de un complejo de lo que nosotros llamamos la ONGización, es decir, son todas estas feministas que están metidas en las ONG, que tienen una dependencia con las políticas del norte, a través de la cooperación, y que su práctica política fundamentalmente son a través de proyectos, a través de la incidencia, que el lobby, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una tendencia, digamos, feminista con la cual yo particularmente no comparto. Hay otras, ha habido otras, bueno, desde hace muchos años, lo que fueron las feministas populares, ¿no? Que introducían, por ejemplo, el tema de clase y cómo no era lo mismo una mujer con privilegios sociales en relación a aquellas que estaban en las comunidades, en los barrios populares, hace muchos años que vienen construyendo estas compañeras. Tenemos el feminismo antirracista, que ahora se le ha dado por llamar el feminismo negro, que es una categoría fundamentalmente norteamericana, que yo me inscribo, digamos, en esta corriente, y lo que busca es precisamente cuestionar esta lógica de que explicar la situación de las mujeres y la subordinación solo a través de la raza, del género, introduciendo los análisis del racismo, del clasismo, de la heterosexualidad obligatoria, etcétera, ¿no? Y particularmente en esto que se llama América Latina y el Caribe, que nosotras como decoloniales preferimos llamarle Avia Yala, retomando el nombre de los indígenas cuna que le dieron a este continente, ¿no? Porque la decolonialidad implica también retomar una serie de conocimientos que ya estaban aquí antes de la colonización. Entonces, en esta Avia Yala, este feminismo que se llama negro articula también un análisis mucho más estructural en torno a lo que supuso la colonización y la esclavitud en nuestros pueblos a nivel general, que obviamente se encarna en personas particulares afectadas por el tema de raza, clase y geopolítica. Pero está el feminismo lesbo-feminista, que han construido fundamentalmente lesbianas del continente, que lo que viene a plantear es un análisis de la heterosexualidad, no solamente como una opción, no como una opción más en términos sexuales, sino como un régimen político que atraviesa todas las sociales, ¿no? Es decir, efectivamente hay una apuesta por politizar la sexualidad, pero el lesbianismo feminista es un análisis mucho más complejo de cómo la heterosexualidad no tiene que ver solo con la sexualidad, sino con todo tipo de relaciones sociales. Encontramos las ecofeministas, que fundamentalmente se dedican a analizar, digamos, lo que es
estas políticas neocoloniales y neoliberales que afectan lo que es lo que muchos le llaman la madre tierra, y proponen diferentes perspectivas de vida, ¿no? En ese sentido. En fin, hay una serie de corrientes que explican un poco la diversidad de eso que se llama el feminismo. Por eso hace mucho tiempo ya hablamos más bien de feminismos en plural, donde ese plural tiene apellidos, ¿no? Y yo creo que es importante dar a conocer los apellidos, porque esos apellidos como feminismos, bueno, está el feminismo decolonial, que yo también vengo de ahí, que implica una reestructuración, una revisión de todos los argumentos teóricos, políticos que dábamos antes, porque nosotros pedimos de ese blanco y hegemónico al que no solamente era la explicación. Entonces hay proceso de colonización. Entonces, eso. Yo creo que los apellidos que llevan cada feminismo expresa de muchas maneras cuál es la propuesta política y cuáles son los análisis políticos y las construcciones necesarias para hacer un mundo distinto, ¿no? Aquí habría, Cindy, entonces mucho más que una ruptura geográfica. Estaríamos hablando de una ruptura en torno a las reivindicaciones políticas y también a la manera de comprender no solamente las luchas de las mujeres, sino las relaciones entre mujeres y hombres y en las diferentes identidades de género, ¿verdad? Sí, pues un poco pues lo que nos mencionaba Ochi, yo creo que estos, o sea, como que esta riqueza de los feminismos permite que se entre a cuestionar como todo un poco, pero también a cuestionarse, o sea, partiendo también creo como del cuestionamiento de una misma. Y hay como una palabra que yo empecé a escuchar en un curso de la maestría, era un curso sobre naturaleza y género, y ahí empezaron a hablarme mucho como sobre el conocimiento situado. Entonces, que eso tiene que ver mucho como también entrar a ver en dónde está parado uno y desde dónde están parados ciertos discursos o ciertas prácticas. Eso hace como que uno sea mucho más juiciosa en ver cómo esos sistemas de opresión que están ahí, también cuáles son como esos privilegios, ¿sí? Por ejemplo, yo me reconozco como feminista en un país tercermundista, pero en medio de eso yo sé que, bueno, mal llamado tercermundista, pero en medio de eso yo reconozco que con relación a otras mujeres, digamos, yo soy una mujer mestiza que accedía a educación superior, eso también, digamos, te da unos privilegios. Eso me da unos privilegios y hace como que tenga que entrar a cuestionar cosas, ¿sí? Pero también hace que, por ejemplo, yo sea también como muy crítica frente a los discursos que llegan desde, digamos, lo que se llama como el norte global, ¿sí? Entonces, este tema como de los feminismos también creo que hace que la lucha popular sea muy rica, ¿sí? Porque reconocer también en esos sectores populares esas luchas que dan las mujeres no solo aparte, sino que las dan dentro. Y bueno, no solo las mujeres, también digamos esto que mencionaba Ochi sobre el régimen de la heterosexualidad y la heteronormatividad y también como ese binarismo que incluso según los contextos muchas veces en algunos lados son unos debates que digamos de acuerdo como al círculo social en el que uno está, entra a entender por qué eso también hay que cuestionar, ese tema de la dualidad, pero también hay otros entornos que se han construido un poco así, entonces entrar a tener esos debates es un poco más complejo, pero no por eso creo que haya que dejarlos a un lado, sino que es importante, digamos, como ir avanzándolos y bueno, pues, o sea, me encanta mucho poder estar hablando con Ochi, porque es una mujer a la que yo admiro mucho y muchas
mujeres a las que yo quiero mucho, son muy cercanas a Ochi y son mujeres de las que he aprendido mucho. Bueno, muchas cosas de las que ha dicho Ochi me mueven aquí los cimientos, pero particularmente cuando te refieres a los feminismos institucionalizados y a esa ONGización de las luchas feministas, pues creo que hay un interrogante bien fuerte para todas, pero especialmente para territorios como el Caquetá, donde indudablemente hemos visto en los últimos años un avance de los procesos de organización de las mujeres que ha estado motivado justamente por esos proyectos que Ochi menciona. Entonces, no podríamos, por ejemplo, negar el papel que han tenido aquí organizaciones como Corpo Manigua, que ha tenido aquí Naciones Unidas, OIM, ACNUR, en apoyar procesos con mujeres, incluso que nos han apoyado también aquí desde la universidad, pero eso también tiene un impacto y tiene unas marcas en la manera en la que se desarrollan las luchas, y quisiera, Ochi, que nos hablaras un poco más de por qué esa crítica a esa ONGización del feminismo. Mira, yo creo que eso hay que entenderlo en la geopolítica. O sea, ¿por qué surgen las ONG? Las ONG son una especie de como de híbrido entre el Estado y supuestamente el movimiento social a nivel general, ¿no? Pero las ONG responden a políticas globales neoliberales, es decir, se crean fundamentalmente cuando se instala, a partir de los años 40, la lógica del desarrollo. Y esta lógica del desarrollo lo que viene a plantear, y eso lo hemos analizado las feministas decoloniales, lo que viene a plantear es que hay unos países, sobre todo del norte, que deben desarrollar a estos llamados el tercer mundo. Es decir, parecería que ellos tienen la racionalidad suficiente para decirnos cómo es que tenemos que actuar, cómo pensar, cómo sentir, ¿no? Por tanto, el fenómeno de las ONG hay que verlo mucho más amplio, y las feministas que se inscriben en esta lógica reproducen esta lógica que es neocolonial para nosotros, ¿no? Es pensar que muchas mujeres de las comunidades, de los barrios, etcétera, no tienen agencia, ¿no? Por eso muchas de estas mujeres no se creen llamar feministas, con toda razón. A mí ya no me importa que las compañeras que luchan se llamen feministas o no, por esta carga histórica que es fundamentalmente blanca, no solamente de color de piel, sino de ideología, ¿no? Entonces, el fenómeno de las ONGs, y eso no es solamente en el feminismo, solo podemos ver a nivel general, es eso. Y además, eso implica que la cooperación internacional entrega unos dineros que no son para nada inocentes. Hay un interés, digamos, de provocar ciertas agendas, hay un interés de provocar ciertas lógicas institucionalizadas a los grupos, ¿no? Y eso lo vimos en el feminismo desde la época de los 80, cuando hay una movilización política mucho más autónoma, mucho más radical, inclusive porque las ONG, el problema es que también han hecho de los discursos políticos radicales, lo han hecho institucionales, es decir, lo han hecho potables, ¿no?, para el sistema. De alguna manera lo domestican. Entonces, ¿sí? De alguna manera eso domestica los discursos y las luchas de las mujeres. Por supuesto, no solamente los discursos, sino las prácticas. Bueno, para mí los discursos también son prácticas sociales y políticas, pero lo que quiero decir es que el problema de las ONG es que condicionan a los movimientos sociales de cómo hacer, qué hacer y qué decir. Y eso implica hacia el Estado, hacia la sociedad en general, pero hacia ellas mismas. Es decir, siempre se asumen estas mujeres de las ONG, las mujeres de las comunidades, de los barrios populares, etcétera, etcétera, como víctimas, ¿no? Muy difícilmente se reconoce una agencia que viene históricamente, que no es desde ahora, no porque las feministas se lo inventaron, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los problemas serios que tiene que ver no solamente con el fenómeno de la organización, sino de la institucionalidad a nivel general del feminismo, es que, por ejemplo, continúan con categorías muy problemáticas al día de hoy, de las cuales yo bebí, pero que hace tiempo ya me estoy revisando, por ejemplo, el patriarcado, ¿no? O sea, decimos, el patriarcado es un sistema que afecta a todas las mujeres, y casi como por igual, ¿no? Cuando las teorías feministas, muchas de ellas dicen, bueno, el patriarcado es un sistema que implica que los hombres tengan una
un control de los medios de producción, por ejemplo, el tema de la tierra. Yo preguntaría si la mayoría de los hombres afros de nuestro continente o la mayoría de los hombres indígenas de nuestro continente controlan la tierra, ¿no? Por tanto, yo empiezo a cuestionar esa definición del patriarcado que supuestamente nos unifica a todos, ¿no? Pero puedo también cuestionar una categoría importantísima que es la división sexual del trabajo, cuando la teoría feminista blanca y hegemónica nos está diciendo los hombres están en la esfera pública y las mujeres en la esfera privada. Yo pregunto, ¿cuáles son los hombres que están en la esfera pública? ¿Cuáles son los hombres y las mujeres que están en la esfera privada? ¿No? Cuando para muchas mujeres eso que se llama la esfera pública y privada pues no existe, porque tienen que trabajar desde la esclavitud, por ejemplo, tenían que trabajar en las plantaciones igual que lo hacían los hombres, ¿no? Aunque obviamente el trabajo de cuidado, por ejemplo, sigue recayendo en muchas mujeres, pues tendríamos que ver las particularidades de cada relación social donde están estas mujeres. Lo que quiero decir es que la manera de interpretar la opresión, en este caso la interpretación de género, que hace ese feminismo institucionalizado, es muy problemática porque parte fundamentalmente, como decía Cindy, de ciertas experiencias, fundamentalmente de mujeres de clase media, con privilegios de raza y muchas veces con privilegios en torno a la sexualidad. Entonces, por eso surgieron una serie de corrientes feministas, precisamente cuestionando ciertas lógicas de este feminismo que además no vino del norte, no vino de Europa y de Estados Unidos, la cual bebimos y la cual mucha gente sigue bebiendo, tanto en las universidades como también en los movimientos sociales. Entonces yo lo que creo es que es necesario un proceso de descolonización para entender cuáles son, digamos, las prioridades. Y para terminar esta parte, por ejemplo, una de las cuestiones que aprendimos del feminismo era el separatismo, ¿no? Las mujeres teníamos que estar por un lado y los hombres por un lado, porque supuestamente todos los hombres eran nuestros enemigos. Una de las cosas que estamos viendo muchas de nosotras ahora es que si estamos pensando que las opresiones se articulan, la de raza, la de las políticas neoliberales, la de la militarización, la de la guerra, este genocidio que hay ahora, esta ultraderecha que está tomando cada vez más fuerza, ¿no? Eso significa que el sujeto de la política, cual que sea, feminista, antirracista, en torno a la lucha por los territorios, tiene que ser múltiple. O sea, ya no es suficiente con pensar que las mujeres son las que tenemos que enfrentar las violencias de las mujeres, porque resulta que las violencias de las mujeres no solamente son por cuestiones de género. Si vemos a Berta Cáceres, por ejemplo, a Berta la asesinaron no solamente por el hecho de ser mujer, sino por defender un territorio, por haberse enfrentado a las multinacionales, ¿no? Y eso lo podemos ver en el mundo entero. O sea, ¿cómo es que vamos a proponer una lucha, tanto desde la izquierda, tanto del feminismo, tanto de los otros movimientos sociales, que deje de segmentar las luchas políticas? Y en ese sentido yo creo que todavía muchas feministas son cómplices de ese separatismo que nos está llevando a fragmentar una mirada sobre lo que está pasando en el mundo en general, que obviamente la gente más afectada de eso es la gente negra, la gente indígena, la gente empobrecida. Eso es coincidente plenamente con lo que planteaba hace unos días en la Universidad Pedagógica Boaventura de Sousa, y es que no puede haber unas luchas que no sean al mismo tiempo feministas, antirracistas y anticapitalistas, y creo que también ese es el sentido de las luchas que estamos desde este paro, de estas movilizaciones, y el sentido de la canción que está sonando de fondo, Cindy y Ochi, esta canción que se llama Fiel Compañero. Y habla, es un canto justamente a cómo las agonías, los sufrimientos del niño mendigo, de la madre angustiada, del compañero que sale a las calles hoy a marchar, no es solamente la angustia o no es solamente la lucha de las mujeres, sino es la lucha de hombres y mujeres de nuestros territorios. Vamos a escuchar esta canción. Compañero de mis agonías,
A ti dedico mis versos de fuego que brotan del alma, compañero de mis agonías. A ti dedico mis versos de fuego que brotan del alma. Quiero que sientas dentro de tu pecho el ardor de mi alma y unir más fuerte nuestros sentimientos contra la miseria, coger los llantos que corren cual ríos y hacer con ellos una gran fuerza que arrase con todos los que nos dominan. Esos llantos de niño mendigo, por esa angustia de madre abusanda, pido compañero. Por esos llantos de niño mendigo, por esa angustia de madre abusanda, pido compañero. Por los colores del hijo perseguido, defensor del pueblo, por la muerte del padre valiente que clamó justicia. Oh compañero, hermano sufrido, vence los temores y alza los puños que la nueva aurora está ya naciendo. Y el despertar de los niños del pueblo será anunciado por la justicia y paz, y para siempre serán desterradas las injusticias en la nueva aurora. Y el despertar de los niños del pueblo será anunciado por la justicia y paz, y para siempre serán desterradas las injusticias en la nueva aurora. Bueno, y regresamos con este invitada musical que tenemos también, esta mujer peruana que le canta a las tierras de Ayacucho, que le canta al campo, a la sierra y a esos dolores de ese otro pueblo hermano. Hemos visto durante todos estos meses muy fuerte la movilización en toda América Latina, el reclamo por otras maneras de gobernarnos, el reclamo por la autonomía de los pueblos, muy dolorosa todo lo que hemos tenido que ver en Bolivia, en Chile, y se acerca el 25 de noviembre, ya el próximo lunes tenemos la conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujeres. Y Cindy, ¿tú recuerdas cuál es el origen de ese día? Sí, el 25 de noviembre se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Patria Minerva y María Teresa Mirabal. Sí, en medio de la dictadura de Rafael Trujillo. Y creo que como que sea esta fecha y un poco con lo que hemos hablado de los feminismos, y es un poco, bueno, todas estas opresiones que recibimos las mujeres, por ejemplo, se expresan en los asesinatos de estas mujeres, ¿no? Pues porque es un régimen autoritario el que las asesina. Uh-huh. Entonces, digamos, no solo es, como lo decía Ochi hace un momento, no solo es, digamos, el patriarcado
y es un poco también como lo que está pasando en los diferentes países de Latinoamérica. Y que hay que agregar que el régimen de Leonidas Trujillo era un régimen dictatorial, autoritario, cómplice de intereses extranjeros para su país, pero que el asesinato de las hermanas Mirabal está motivado justamente por la resistencia, por su participación activa en el movimiento que iba de resistencia a la dictadura. Uh-huh. ¿Sí? Y no son solamente ellas, sino ellas y sus esposos, sus familias completas fueron víctimas de la violencia del régimen de Trujillo. Entonces pone ahí como relevancia eso, de que no son unas luchas separadas de las mujeres, ni tampoco son unas luchas contra los hombres en general, sino son por unas transformaciones que pasan por las relaciones entre los hombres, las mujeres y las personas con orientaciones e identidades diversas, que pasan también por unas reivindicaciones por la defensa del territorio, como lo hemos dicho insistentemente desde el Caquetá, por la defensa del agua, por la defensa de modelos de desarrollo, de opciones de desarrollo que nos permitan el buen vivir, y que sean una alternativa a ese modelo extractivista, a ese modelo que acaba con nuestra naturaleza, con nuestro territorio. Pasan por todo eso y pasan, como están pasando hoy, pues también por reclamarle al Estado que queremos un montón de cosas, otro montón de cosas, que queremos salud y educación digna, que los estudiantes reclamamos, las universidades reclamamos nuestras universidades públicas, gratuitas y libres de violencia, que reclamamos el derecho a una pensión, que reclamamos unas garantías laborales dignas, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y creo que también, un poco también como esta conversación permite es también, o sea, de cara como al 25 de noviembre, a poner sobre la mesa el tema de cómo las violencias se alimentan, ¿no? Y cómo, porque a veces, digamos, como que suele pasar, por ejemplo, como que tratan de decirnos a las feministas por qué cosas podemos indignarnos, o que debe haber una escala de la indignación, o que hay unas cosas más importantes que otras. O que hay unas maneras de manifestarnos correctas y otras no. Uh-huh, exacto, y eso yo creo que parte de desconocer cómo las violencias se alimentan y las opresiones se refuerzan entre ellas. Entonces, porque desde el chiste, entre tres pares de comillas, chiste, es inaceptable, ¿sí? El comentario machista, hasta llegar al feminicidio, hasta llegar al genocidio. Creo que eso es importante ponerlo ahí también. Ochi, y quisiéramos como preguntarte un poco, en este contexto, digamos, en el contexto actual de América Latina, en estas luchas que estamos viendo por el derecho al aborto, por contra el feminicidio en México, las luchas particulares del pueblo boliviano, del pueblo en Chile, pues ¿cuáles son esas perspectivas o cuáles son esas particularidades de las feministas de América Latina, de esta América Latina actual, de esta Yayala que está en este momento como tan convulsionada? Pues mira, yo creo que la respuesta tal vez que correspondería a tu pregunta es ¿cuál es feminista? ¿No? Porque evidentemente en Argentina todo este movimiento que se ha desatado del pañuelo verde ha sido muy importante, pero por ejemplo las feministas argentinas, si te lo digo en general, ¿no? Te lo digo porque yo vivía allá, no se movilizan en cuestiones, por ejemplo, de los problemas que las mujeres migrantes bolivianas o peruanas están viviendo, y dominicanas también, están viviendo en Argentina. Uh-huh. O sea, muy difícilmente tú ves una feminista argentina movilizándose en torno a eso. Y eso evidencia, digamos, cuáles son las prioridades de ciertas feministas. Yo creo que a propósito del 25 de noviembre, que como explicó Cindy, tiene que ver con la muerte de las hermanas Mirabal, el asesinato de las hermanas Mirabal, en el país donde yo nací y me crié además, fue una violencia política, ¿no? Y muy pocas veces el movimiento feminista a nivel general se moviliza en relación a violencias políticas, más bien, y eso tiene que ver con la institucionalización, la prioridad parecería ser los derechos sexuales y reproductivos,
o el tema de la violencia supuestamente de género solamente. O sea que el 25 de noviembre nos tiene que poner a pensar el origen de este día a propósito de lo que pasó frente, como decía Cindy, a las dictaduras, ¿no? En toda América Latina. Ahora, yo creo que hay una parte de feministas que estamos comprometidas con una transformación social, no solamente con terminar hacia la violencia hacia las mujeres, que es muy importante y una prioridad para nosotras, sino para pueblos enteros. Lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Bolivia, está dejando ver que, o sea, que la opresión, es decir, el sistema de muerte que se está instalando en nuestra región está articulado de muchas maneras. Empezando por las políticas norteamericanas que quieren nuestros recursos, norteamericanas, chinas y europeas, ¿no? Que quieren los recursos de esta región, que está lleno de flora, fauna y todos los minerales posibles, ¿no? Y que quieren saquear, y ese saqueo, ese despojo ha implicado el asesinato y la muerte de las personas que viven ahí. ¿Quiénes son las personas que viven en estos territorios, no? Son gente indígena y gente negra fundamentalmente. Y eso es lo que la mayoría de las feministas no están viendo, ¿no? ¿Cuándo es que el feminismo a nivel general va a asumir un compromiso con una transformación social que implique ver a quiénes este sistema de muerte está afectando fundamentalmente? Porque no es a la feminista de clase media, más allá de que podría afectar individualmente un asunto de violencia de género, ¿no? Pero resulta que el racismo, que las políticas neoliberales, que la política represiva, que la militarización está afectando a una serie de gente que no son las que tienen privilegios, ¿no? Y eso tiene que ser un compromiso, no solamente del feminismo, de una izquierda comprometida con la transformación social. Entonces, por un lado, es muy chévere que haya este movimiento feminista, ni una más, ni una menos, el YouTube, etcétera, etcétera, pero que son movimientos de clase media, ¿no? De gente blanca, que son muy importantes, pero que son limitados para esa lucha que necesitamos hoy. Yo creo que estamos en un momento muy difícil, ¿no? No quiero ser pesimista, nunca lo he sido y no quiero serlo, porque también paralelamente están surgiendo, digamos, una serie de movimientos muy interesantes desde el arte, desde otro tipo de la construcción de la política. Pero yo creo que de verdad estamos en un momento que las políticas globales articuladas a las políticas locales con esta ultraderecha, con las iglesias evangélicas, tomándose la política con un odio, con una política de odio todo el tiempo, o sea, nos está llenando de miedo y muchas veces de impotencia, ¿no? Porque tiene mucha fuerza. Entonces yo creo que la lectura que tenemos que hacer, no solamente el 25 de noviembre, sino todos los días, es cómo es que vamos a hacer una política que contrarreste mucho más toda esta política global y local que es fundamentalmente de muerte, donde el racismo para mí es uno de los centros de ese análisis, ¿no? Y el feminismo que no aborde eso, pues es racista, y eso es lo que hemos dicho hace mucho tiempo, ¿no? O sea, la feminista que no se compromete con un análisis antirracista, no solamente en el discurso, sino en las prácticas políticas, inclusive al interior del mismo movimiento feminista, pues es racista, es decir, está reproduciendo esta lógica que muchas estamos combatiendo. Entonces yo creo que estamos en un momento que hay que pensar mucho, que hay que dialogar mucho entre los movimientos. O sea, yo de verdad hoy el separatismo ya no es mi opción. Obviamente los hombres tienen que trabajarse su machismo, su prepotencia, pero igual las feministas blancas también tienen que trabajarse su racismo y su prepotencia, ¿me entiendes? Como la izquierda tiene que abordar no solamente un asunto de clase, sino también de raza, de sexualidad, de género, que tampoco lo aborda. Entonces yo lo que creo es que la pregunta fundamental que nos tenemos que poner hoy, ¿qué es lo que estamos entendiendo por esas consignas que se han hecho en mundiales, como por ejemplo, otro mundo es posible, un mundo donde quepamos todos? ¿Qué es lo que eso significa en la práctica política? Porque esto viene con todo. Además, yo creo que hay una legitimidad jodidísima a la ultraderecha, a las iglesias evangélicas, etcétera. Hay una legitimidad impresionante. Y esa legitimidad va acompañada de una lógica de militarización que lo hemos visto a propósito de eso con este paro nacional, ¿no? O sea, cómo se empezaron a hacer los allanamientos mucho antes del paro y todo lo que espero nos vaya muy bien en la movilización, porque es una cosa de miedo, ¿no? Eso, obviamente el miedo no nos puede paralizar, al contrario,
pero eso significa que la mayoría de los movimientos sociales tenemos que hacer análisis mucho más profundos de cómo que se está moviendo el mundo en este momento. Sí, pues totalmente de acuerdo con Ochi. Creo que hoy, día de movilización en el país, de paro, de hecho muchas personas han entrado también a poner el debate de hoy es el paro o hoy empieza el paro. ¿Paramos o nos movilizamos? Pero creo que eso lo que plantea es, digamos, como el momento en el que estamos en el país, ¿no? Un momento donde había como mucha esperanza con el acuerdo de paz. También habían reservas frente a hasta dónde podía llegar, pero este momento tanto en Colombia como a nivel mundial es bastante preocupante, como esta fuerza que está tomando la ultraderecha y los sectores como más retardatarios y godos, que de hecho uno a veces piensa en esta novela del cuento de la criada, que parecía una cosa así como reabsurda, y a veces uno teme si vamos para allá a un total anulamiento de derechos, y para todas las personas, en especial, digamos, como las que están, digamos, pues más mal, ¿sí? Las que padecen racismo, las que están empobrecidas, las sociedades como la colombiana, que estamos sumamente militarizadas. Creo que también hoy y el 25 de noviembre debe ser también, y como dice Ochi, todos los días para cuestionar el altísimo militarismo de la sociedad colombiana, que es una cosa que nos ha impuesto el Estado, pero que además hemos aceptado como sociedad. Y el militarismo y las múltiples formas de exclusión que enfrentamos, que vivimos, y quienes son, como tú dices, Cindy, los más violentados, los más vulnerados por todas esas fuerzas que están allí. Pues bueno, Ochi, hay una pregunta muy fuerte, también hay un cuestionamiento a la manera en la que nos movilizamos, a la manera en que nos vinculamos a todos estos procesos, y cómo desde la academia, quienes pretendemos hacer una academia crítica, pues no podemos guardar silencio frente a todas estas situaciones, que tenemos que tomar postura y cuestionar. Me llama mucho la atención lo que ella dice, Cindy, cuestionar nuestros propios privilegios. Ochi. Perdón, no te escuché la pregunta porque como que se va la voz. No. Es que tenemos lejos el teléfono. Que es muy importante este cuestionamiento que tú nos haces, porque para quienes desde la academia estamos pensándonos en cómo desarrollamos un ejercicio académico crítico, pues esto no nos permite quedarnos en silencio y tampoco nos permite quedarnos quietos. Es también como pasamos del salón de clase a la acción, a procesos de movilización también, y me parece muy importante el cuestionamiento que nos haces tú y que hace Cindy sobre los privilegios que de alguna manera nosotras tenemos, pero también me parece importante aquí reivindicar algo que tú dijiste, y es las formas que podemos utilizar en estos procesos de movilización y de lucha, y es que también venimos recargados de nuevas formas de comunicación, del arte, todos estos ejercicios que hace, por ejemplo, nuestra compañera Fernanda, de murales, de nuevas maneras de comunicación que vienen reforzando este ejercicio, estos movimientos populares en América Latina. Sí, yo creo, yo que estoy con un pie en la academia, con un pie en el movimiento social, primero tengo que entender que la universidad para mí es un espacio de trabajo, ¿no? Porque hay mucha gente también que se crea una expectativa con estos espacios que ahí no se hacen para mí las revoluciones. Yo creo que lo más importante y lo que podemos hacer si tenemos un compromiso con esa transformación social es, como tú dices, generar pensamiento crítico en las aulas. O sea, porque yo no creo, la misma universidad, de hecho, son la mayor expresión de la colonialidad del saber, ¿no? O sea, se piensa que en la universidad que está el saber, cuando no es así.
Y yo creo que nuestro deber, nuestro compromiso en ese sentido es empezar a desnaturalizar esa lógica, ¿no? Que ya con tú pasar por hacer un pregrado, una maestría, un doctorado, crees que te lo sabes todo, crees que eres mejor que el otro y la otra. Yo creo que tenemos un compromiso con desnaturalizar y evidenciar cómo se fueron construyendo estos poderes históricamente, ¿no? Y a partir de allí los estudiantes y las estudiantes, y por eso me encantan los movimientos estudiantiles, porque dentro de la universidad, y son los movimientos estudiantiles que están moviendo cosas, ¿no? O sea, exigiendo cosas, históricamente ha sido eso en muchos lugares del mundo, ¿no? Como el movimiento estudiantil es que tiene que tener una actitud mucho más activa frente a sus propios profesores y profesoras, frente a la lógica de la universidad. Y a nosotras como maestras, nos tiene que interpelar, llevar estos cuestionamientos críticos a las aulas, las metodologías que estamos usando, la manera en que estamos interpretando el mundo. Eso es lo que nos toca, ¿me entiendes? Porque obviamente, bueno, los sindicatos en las universidades ya casi no existen, de profesores y profesoras, pero yo aquí creo tampoco. Que hacer eso es que ha sido tan importante para esta Abya Yala, ese pensamiento crítico que ha salido de muchas universidades, y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no vamos a pensar que vamos a descolonizar la universidad, porque eso supondría hacerla desaparecer, que ojalá algún día se pueda hacer eso, ¿no? Pero mientras tanto, por lo menos tenemos que llevar ese pensamiento crítico que sea el movimiento estudiantil que recoja eso, ¿no? Y continuar, digamos, avanzando en ese sentido. Bueno, pues creo que esta ha sido una mañana de muchos cuestionamientos, una mañana para interrogarnos. Quisiera que este programa lo escucharan con mucho juicio mis estudiantes de globalización y subdesarrollo, a quienes hoy les envío un saludo, porque de eso es de lo que hemos intentado conversar en este accidentado semestre. Y también los estudiantes del movimiento estudiantil, nuestros hijos e hijas de la Manigua, porque tienen ustedes la responsabilidad de ser, como decían antes, semillero y detonante, y eso no es una responsabilidad cualquiera, es también la responsabilidad de formarse, de prepararse para esta responsabilidad que tienen de defender la universidad, de contagiarnos a todos de ese espíritu crítico. Y es un llamado, como decía Ochi, a nosotros como maestros y maestras para poder empezar a cuestionar desde las aulas lo que no está bien, y empezar a articularnos a esos otros espacios. Hasta aquí vamos llegando al final del programa. Ya nos dijo John que nos quedan un par de minutos para despedirnos. Entonces, Ochi, por favor, despide el programa. No, pues nada, me despido agradeciéndote la invitación. Gracias, Cindy, por compartir también conmigo y con todo el mundo tus pensamientos. Y nada, yo creo que tenemos un reto grandísimo, que es trabajar y luchar en colectivo, todo el mundo frente a todo tipo de opresión, sobre la violencia hacia las mujeres, sobre el racismo, sobre el despojo. Ese es el compromiso que tenemos en esta Abya Yala, y eso es lo urgente, que nos demos cuenta que realmente, que si no lo hacemos colectivamente, como diría Berta Cáceres, vamos a desaparecer en poco tiempo. Entonces, muchas gracias por el programa y por la posibilidad que me dieron para compartir mis ideas. Cindy. Bueno, agradecerle a Patricia por la invitación, agradecerle a Ochi también por el tiempo de poder conversar con ella y aprender más de ella, y agradecerle también a las personas que se estén movilizando hoy, que sea que el paro continúe, que sea desde hoy, no solo hoy, o sea lo que sea, que los procesos de organización popular se sigan fortaleciendo. Y creo que por lo que su merced dice de Miriam Fernanda, ahí hay un tema de creatividad. Entonces creo que en estos tiempos tan difíciles tenemos que desarrollar mucha creatividad y buscar esa serendipia. Bueno, y queremos recordarles, invitarles a todas y a todos que el próximo lunes 25 de noviembre estaremos llevando a cabo nuestro primer encuentro para la prevención y atención de violencias basadas en género, nuestro primer encuentro universitario. Es una invitación no solamente a nuestros estudiantes, profesores y trabajadores, sino a toda la comunidad caqueteña para que nos acompañe, para que nos rodee en este esfuerzo que hacemos por dejar a la universidad una política institucional de equidad de género y diversidad sexual.
sexual. Vamos a tener 2 conferencias bien importantes con Alejandra Costa del Sistema Violeta y de Paola Castaño de Escuelas de Paz, pero además un panel con actores de nuestra comunidad universitaria. Así que desde la Oficina de Género y Diversidad Sexual les invitamos el lunes a partir de las 8:30 de la mañana en el Auditorio Ángel Cuniverti. Cindy, allá la esperamos. Dicen que eres enemigo porque tu canto es un himno eterno. Bueno, pues hasta aquí una mañana más de Tejido. Esperamos que esto haya sido de su agrado y nos encontramos el próximo jueves a partir de las 11 de la mañana. Nos despedimos con la convicción de que la paz avanza al compás de las mujeres y al compás de las mujeres populares de América Latina. Ahí les dejamos con el hermano Pajarillo. Te engañaron, pajarillo, te dijeron que eras libre para saber de tu vuelo. Te engañaron, pajarillo, te dejaron que cantaras, pero luego te apresaron. Dicen que eres enemigo porque tu canto es un himno eterno a la libertad. Dicen que eres enemigo porque tu canto es un himno eterno a la libertad. Se engañaron, pajarillo, no pensaron que tenías en el árbol tus hermanos. Se engañaron, pajarillo, no sabían que tu trino era imposible callarlo. Los pajarillos del mundo cantarán desde hoy más fuerte reclamando verte libre. Los pajarillos del mundo cantarán desde hoy más fuerte reclamando verte libre. Mientras estés prisionero, no ha de faltarte jamás ni trigo, ni agua, ni abrigo. Mientras te halles cautivo, recibe en cada trinar el aliento de los tuyos. Si al fin entienden tu canto, han de romper tus hermanos con sus picos y sus alas las rejas de tu prisión, y así juntos nuevamente puedas cantar por los siglos el himno a la libertad, el himno a la libertad, el himno a la libertad.